El ser humano existe como un ser singular que experimenta no su identidad y su unidad, su perfecta clausura, sino su oscilación entre términos opuestos, su añoranza de un equilibrio y un reposo que se revela, las más de las veces, imposibles. Señores, con niñas, subes al Ministerio de la Fruta y de la Verdura del Tiempo. Hoy quiero hablarles de Blaise Pascal y sus sentimientos. Aquí estamos hablando básicamente de cuál es el contraste absolutamente obsceno, digamos incluso pornográfico, entre cómo un ser humano se percibe de forma y de cara a una galería social a la que debe una imagen proyectada para poder sentirse incluido en dicha sociedad, en dicha comunidad, y cómo aparecen esos roces insoportables entre esa máscara, esa representación mímica y teatral que cada ser humano se ve obligado a interpretar en su rol social, y el dolor intrínseco y la miseria personal que le provoca la disgregación, la disonancia que existe entre ese rol que interpreta socialmente y su propia naturaleza individual, sus propios miedos, sus propias inconsistencias. Cómo necesita esconderlas, sublimarlas, para no ocasionar con ellas ningún tipo de escándalo que dificulte su máscara social de cara a la galería, sin tener en cuenta que toda esa galería está conformada por individuos que a su misma manera, análogamente, se ven en la misma necesidad de mantener sin escándalos esa máscara y ese rol. Per mi grazia interpretamos un papel en una obra teatral en la cual estamos convencidos de tener que mantener una serie de condiciones que al mismo tiempo nuestro prójimo está manteniendo de la misma forma, con el mismo miedo que tenemos nosotros de escandalizarlo. Es decir, yo mantengo mi rol social para no escandalizar a este prójimo, que al mismo tiempo, sin yo ser consciente, puesto que mi miedo y mi ignorancia, no mi maldad, la maldad no existe, existe el miedo y la ignorancia, puesto que mi miedo y mi ignorancia me lleva a mantener este rol, esta mascarada social para no escandalizar a mi prójimo, soy incapaz de darme cuenta, de empatizar humanamente con el prójimo, que al mismo tiempo esgrime el mismo miedo de escandalizarme y por lo tanto siente la misma necesidad de mantener esa mascarada, ese rol social, para, atribuyéndome a mí una dignidad que yo le estoy atribuyendo a él, doble atribución de dignidades absolutamente alucinatorias, mantenemos un estatus absolutamente mímico y teatral, dramático e incluso cómico, digamos tragicómico, para mantener un bucle, una estructura basada en una conciencia que es absolutamente alucinatoria e incluso absolutamente tóxica, ponzoñosa y perniciosa para nuestra propia naturaleza espiritual. La mía, erigiéndome en un personaje de teatro, y la de mi prójimo, erigiéndose en otro personaje de teatro. Ambos dos representando un rol que, en realidad, ninguno de los dos tendría por qué exigirse, salvo que atribuyamos a esa obra de teatro implícita una importancia que en realidad no tiene. Esa es la esclavitud, señoras con señores, esa es la esclavitud de sucumbir a una conciencia colectiva que no es más que la proyección tóxica de una conciencia individual que es la misma, porque ustedes y yo, con señores y señoras, sin una menos en Canarias, somos todos exactamente lo mismo. Adolecemos de los mismos miedos y de las mismas ignorancias, que no de las mismas perversidades o maldades, porque vuelvo a repetir,
El mal, señoras con señores, no existe. Lo que existe es el miedo y la ignorancia. Déjenme hablarles ahora de la reflexión, si recuerdo el parágrafo. Los pensamientos de Pascal. La reflexión sobre la fugacidad de la vida, un clásico de la literatura espiritual, tiene su eco en los fragmentos que inciden en el poco valor concedido al presente, que es una manera también alucinatoria de definir su propia existencia, puesto que cuando hablamos de presente inferimos un concepto de pasado y de futuro, entramos de lleno, nos empastifamos, nos embarramos hasta los jarretes de ese concepto absolutamente alucinatorio que es el tiempo, apuntalado por el espacio. Es decir, sentimos esa absoluta necesidad de encuadrarnos en unos parámetros que son absolutamente alucinatorios. Pero lo que llamamos presente, que vendría siendo esto, ahora, usted y yo, que somos lo mismo, sería lo que nos ocupa continuamente. Estamos ocupados en recordar el pasado remoto y próximo o en pensar en el futuro cuando el presente nos hiere. Cuando hablamos del presente hablamos de esto, ahora, usted y yo, en este momento, incluso en este momento en que usted está deliberando estas palabras, en una grabación que ya forma parte de esa alucinación del espacio y del tiempo. Usted me ve, pero el que está viendo ahora mismo ya no existe. Está muerto, yo ya no existo. Está usted escuchando a un cadáver. Está usted viendo a un cadáver. Pero lo que está escuchando es una reverberación de su propia identidad. Yo estoy hablando por usted. Usted y yo somos lo mismo. Estamos hablando en estos momentos de lo que representamos, falazmente, en una dimensión que el único sentido que pueda tener es el de poder establecer un nexo común de comunicación, pero nada más que eso, no tiene mayor realidad que eso. Pascal, cuando habla de la reflexión, habla del presente como un concepto igualmente alucinatorio, tan alucinatorio como el pasado o el futuro, pero al cual nos debemos remitir en nuestra propia incapacidad de percibir el infinito tal y como es. Porque nosotros somos solo teselas, cristalitos de un caleidoscopio, piezas de un puzzle, de un mosaico. Reflexión e imaginación. La imaginación, según Pascal, objeto de reflexión desde los filósofos griegos, es calificada como maestra de error y falsedad, pues sería regla infalible de verdad si lo fuera de mentira. Su ambigüedad nos confunde. La imaginación lo dispone todo. Fabrica la belleza, la justicia y la felicidad, que es todo del mundo. Otorga la reputación, el respeto y la veneración a las personas, a las obras, a las leyes y a los grandes. Los magistrados y los médicos han conocido bien los efectos de la imaginación y por eso se han revertido con togas rojas, armiños y birretes rectangulares. Con ello buscan hacerse respetar. Pues si poseyeran la verdadera justicia y el verdadero arte de curar, no necesitarían esos ropajes. La majestad de sus ciencias sería suficientemente venerable por sí misma. Esto me reporta al nuevo traje del emperador. Ese señor que iba desnudo y sin embargo, te quiero. Y sin embargo, se le proyectaba la masa, le proyectaba una dignidad que había adquirido en base a un lenguaje social absolutamente falsario y alucinatorio. Puesto que este señor es emperador, me da igual que vaya desnudo y en pelotas y que muestre sus lorzas y su obesidad mórbida. Si es emperador, dado el código de realidad al cual yo me he adscrito como súbdito social, y me dicen que este señor va vestido con ricos ropajes, y yo voy a arrogarle la dignidad de que va vestido con ricos ropajes.
Pero esa dignidad se la estoy otorgando yo, que me someto, que admito, que consiento, que connivo con un lenguaje absolutamente alucinatorio. Yo le estoy arrogando una dignidad a ese personaje, una autoridad externa a mí mismo, a mi propia conciencia individual, a ese personaje, porque he consentido en admitir un lenguaje social, verbigracia, una conciencia colectiva, el sentido común del que hablaba Platón, que me permite de alguna manera generar una ilusión de realidad. Pero ese señor que está ahí delante está desnudo, señoras con señores, desnudo. ¿Ven ustedes esas lorzas? ¿Ven ustedes esos michelines, esos pezones caídos? ¡Caídos! No son los pezones de... Voy a ser superficial, permítanmelo. No son los pezones de Sofía Loren o de Sabrina Salerno. Son los pezones de un señor de mediana edad que caen por la propia ley de la gravedad sin ningún tipo de adscripción biológica, puesto que nadie mamará de esos pezones para poder nutrirse y crecer, como es el rol biológico de la cría con la hembra progenitora, uterina, vaginal, creadora. Eso es un señor que está gordo, sencillamente está gordo, y esas glándulas mamarias absolutamente descoordinadas y disonantes con cualquier tipo de adscripción o practicidad biológica, caen por su propio peso. Y no resultan más que un espectáculo absolutamente lamentable y antiestético, dependiendo de cómo ustedes hayan atribuido la estética, porque algunos de ustedes, pequeños pervertidos, puede que puedan encontrar algún tipo de belleza estética en unas glándulas mamarias absolutamente inútiles desde un punto de vista biológico en un varón de mediana edad. Allá ustedes con su perversión, pero esa es la realidad del emperador y el cuento del nuevo traje. Un señor que va desnudo y sin embargo, y sin embargo la gente proyectando una supuesta dignidad absolutamente artificiosa, connive comunitariamente en aceptar que ese señor va vestido. ¿Qué es sino lo que hemos visto estos últimos 5 años cuando hablábamos del comité de expertos que no existían, que le conminaban a usted a ir por la calle con un pañal en la boca, a chutarse sustancias tóxicas experimentales que ya han sido reveladas como absolutos venenos, prevaricadores de fraudes farmacéuticos? Bien, señoras y señores, reflexión, imaginación que tiene su aspecto positivo. Pascal no habla del aspecto positivo de la imaginación. Pascal, que está muy interesado en convencer a sus lectores de la conveniencia de creer en Dios y en una divinidad, a mi juicio es demasiado severo y estricto con la imaginación. La imaginación, querido Pascal, hubiera podido ser un arma muy poderosa para apuntalar tus tesis teológicas. La imaginación tiene un poder de creación que es absolutamente ilimitado. Y ese poder de creación ilimitado, Pascal podría perfectamente atribuirlo a esa divinidad a la cual él dedica toda su teoría. Sin embargo, es particularmente estricto con la imaginación, quizás porque de alguna manera, erróneamente, en su lucha religiosa contra los causistas, moristas, jesuitas, decidió esclerotizar su propio concepto divino en un dogma que redujera la posibilidad de salvación del ser humano en una pura
capacidad, definición cualitativa de ser humano tocado por la gracia divina, es decir, solo los seres humanos predispuestos, predichos por la gracia divina, podrán acceder a la salvación, la base del jansenismo, en contraposición al jesuitismo, que hablaba de el libre albedrío, etcétera, etcétera, de manera también torticera. ¡Torticera! Porque todos aquellos que abogan por cualquier tipo de escisión eclesiástica, de alguna manera no dejan de estar intentando llevar a la cabra al monte. La cabra siempre tira al monte, pero ellos quieren que las cabras tiren a su monte, su monte. Los montes hay varios. Es el gran problema de los seres humanos y de su percepción, es que siempre están dispuestos a creer que la hierba del vecino es más verde que la suya. Y de esta alucinación colectiva se valen todos aquellos que pretenden arrastrar, generar, a replegar, amontonar usuarios, partidarios, gregarios, dispuestos a dar su vida moral e intelectual por un dogma que les venga precocinado, como el fast food. Tengo ganas de cortar vegetales para hacerme un pisto y hervirme una pasta. ¡Nah! Voy a llamar por teléfono para que me traigan la pizza barbacoa. Bien, básicamente a nivel filosófico siempre ha sido así. Señoras con señores, no tengo nada en contra de ninguna escuela filosófica. Ahora estamos hablando de Pascal. Pascal me parece un hombre meritorísimo, muy meritorio, que básicamente lo que hizo fue reinventar cosas que ya estaban inventadas, como pasa siempre en la historia de la humanidad, de forma genial en la época en que le tocó vivir. Porque como la gente es una tabula rasa, es decir, la memoria de la humanidad está condenada a disiparse y por lo tanto vuelve a descubrir una y otra vez América, cuando América estuvo descubierta hace muchos siglos, pero en su propia concepción vuelven a descubrir América porque están afectos de esa amnesia progresiva en la que el ser humano olvida todo aquello que ha ido adquiriendo a base de sangre y sudor y lágrimas, y por lo tanto cuando alguien chisporrotea y recuerda recuerdos del futuro, que decía Eric von Däniken, recuerda algo que hace mucho tiempo ya existía en la propia cultura humana, lo atribuye a una combustión de genialidad que descubre, que enciende un faro que ilumina a la humanidad, un faro que ya existía, fue apagado y se vuelve a encender. La puñetera historia del eterno retorno, sí, señoras y señores. Las aguas del leteo, el ser humano está condenado a beber las aguas del leteo y olvidar, y volver a recordar fortuitamente, eones después, e imaginar que la humanidad está descubriendo algo que en realidad forma parte de un ciclo rotatorio. Es como cuando usted se sube a la feria, a los autos de choque o a la noria, y va dando vueltas y vueltas, y hay una columna central con un conejito, un erizo, un perrito y un gatito muy simpáticos, y usted va dando vueltas y ahora ve el perrito, y ve el gatito, y ve el ericito, y cuando ve el ericito ya se ha olvidado del perrito y del gatito, pero cuando gira a 180, 360 grados se vuelve a encontrar con el perrito y con el gatito y con el ericito, y siguen siendo igual de simpáticos y siguen empapando e impregnando su alma con la misma intensidad, pero usted no recuerda que en la vuelta anterior ya había visto a ese perrito y a ese gatito y a ese ericito, y eran así de simpáticos. Y eso, señoras y señores, es el puñetero eterno retorno. Y eso es la imaginación, la reflexión y la vanidad y la inercia. La inercia, de la cual también habla Pascal. 1.